Anteriores hemos aprendido sobre diferentes tipos de blockchain, como las públicas y las privadas. Ahora vamos a ver algo sobre otro tipo de blockchain menos conocidas, las llamadas blockchain de consorcio o también llamadas blockchain corporativas. Las blockchain corporativas son diferentes a las blockchain públicas como lo puede ser Bitcoin o Ethereum, en el sentido de la accesibilidad. Mientras que las blockchain públicas son abiertas a cualquiera, o sea, cualquiera puede participar en el desarrollo, participación, etcétera. Las blockchain corporativas tienen acceso restringido. Grandes corporaciones, entidades gubernamentales y otras organizaciones pueden construir sus propias blockchain privadas para propósitos, por ejemplo, administrativos o propósitos comerciales. Muchos consideran que este tipo de estructuras no son blockchain en sentido estricto, en sentido puro, ya que tienen restringido la descentralización, un concepto clave que tenía lugar en las blockchain iniciales. Bitcoin realmente nació con esta idea fundamental, de base, ya que lo que realmente la innovación de Bitcoin fue la descentralización y la aplicación de un mecanismo de consenso para lograr dicha descentralización. Bueno, de vuelta a las blockchain corporativas, estas son más de tipo centralizado y aprovecha la arquitectura para complementarla en sus sistemas centralizados. Realmente este hecho demuestra que podemos utilizar características descentralizadas dentro de un límite y de acuerdo con las especificaciones de carácter centralizado que requieran las corporaciones o entidades gubernamentales. En estas blockchain no hay necesidad generalmente del uso de mecanismos de consenso, ya que los participantes son conocidos, se sabe quién son y realmente, pues nada, son autentificados a través de otros mecanismos que no son tan invasivos como por ejemplo pueden ser los de blockchain. Los nodos participantes pueden llegar a un acuerdo fácilmente en cualquier aspecto que su protocolo permita. Hoy en día el valor de la tecnología blockchain para negocios, gobiernos y usos personales es ampliamente aceptado. Hay un montón de corporaciones y grandes instituciones y bancos también que han estado desarrollando e investigando proyectos internos. Compañías, por ejemplo, como Maersk, se han interesado en cómo blockchain puede optimizar y mejorar sus procesos productivos en la cadena de suministro y de su gestión. Compañías también como por ejemplo IBM también han desarrollado frameworks e infraestructuras para poder utilizar blockchain corporativas. Bueno, ahora vamos a mirar cómo funciona y qué es realmente R3 Corda. R3 Corda nació como alianza de 9 bancos en el 2015 con el objetivo de desarrollar una infraestructura de blockchain para el sector financiero. O sea, es una blockchain privada de uso en principio, el uso principal es financiero. Este proyecto ha crecido hasta incluir más de 200 instituciones financieras en el 2018. Los bancos creen que blockchain puede ahorrarles dinero haciendo que sus operaciones sean más rápidas, más eficientes y más transparentes. Están en competencia para construir productos usando la tecnología para generar valor añadido, con docenas de patentes. El principal proyecto de R3 es Corda, una blockchain o lo que ellos denominan DTL o la llamada Distributed Ledger Technology o tecnología de ledger distribuida, que está diseñada específicamente para lograr acuerdos financieros entre instituciones financieras. La principal diferencia entre Corda y el resto de blockchain es que Corda está basado en un consenso solo entre las partes involucradas, al margen del resto de integrantes de la red. Las transacciones en Corda son validadas por las partes involucradas, en vez de serlo por toda la red. Por ello, las transacciones no son copiadas a todos los demás participantes de la red. Este diseño no necesita de mecanismos de incentivo de blockchain, como por ejemplo Bitcoin, que lo consigue a través del Proof of Work, o Ethereum, que también lo consigue a través del Proof of Work, o más adelante a través del mecanismo de Proof of Stake. Por ello, no es necesario tampoco el uso de mecanismos, por ejemplo, como los que ya hemos dicho. Un tipo de nodo especial en Corda es el llamado nodo observador, que asegura el cumplimiento del protocolo, que es el que observa las transacciones que se realizan entre pares. Aquí tenemos la página web, donde podréis tener más información. Y este es el señor Richard Brown, que es el CEO, ¿vale? El CEO de R3 Corda.
Y en sus palabras dice que Bitcoin pues es una maravilla, sus componentes interconectados pues componen uno de esos raros ejemplos de que es algo tan elegante que no parece obvio que todavía requiera el uso de un genio para crearlo. Blockchain, según sus palabras, es una herramienta que fue inventada para resolver problemas reales. Por eso concluye que blockchain, como las que representa Bitcoin o Ethereum, proporcionan al menos 5 servicios interconectados pero distintos, llamados por ejemplo el consenso, la validación, la unicidad, la inmutabilidad y la autorización. El que no sepa de qué va estos conceptos, pues yo lo resumo básicamente de forma muy rápida. Consenso es la principal característica de blockchain. Permite crear un mundo donde las partes pueden llegar a lograr acuerdos en ausencia de una autoridad central o una tercera parte que puede ser corrupta, como en la mayoría de las ocasiones, o puede ser atacada, que también puede pasar. En el contexto que nos atañe, llegar a acuerdos significa que el bloque que se añade a la blockchain es la que tiene que añadirse, y las transacciones que están internas en ese bloque serán validadas para lograr que todos los nodos de la red tengan la misma copia de la blockchain. Validación también es una característica que define las normas en la que los integrantes o los nodos llegan a un acuerdo. No es el mecanismo en sí, que es el consenso, algo que está por encima. La unicidad. Esto se refiere a que todos los nodos de la red tengan la misma copia de la blockchain, con lo que todas las transacciones serán las mismas, evitando el llamado doble gasto. Después tenemos también lo que es la inmutabilidad. La inmutabilidad es otra característica heredada de las anteriores, en las que como todos los nodos deben tener la misma copia de la blockchain, pues bueno, si uno o varios nodos alteran la copia, a través del mecanismo de consenso se rechazará las copias ilegítimas, manteniendo la inmutabilidad global de la blockchain. O sea, el estado de la blockchain permanecerá inmutable. Y después ya por último y no menos importante, la autenticación o la llamada autorización, que se refiere a que solo el poseedor de las claves privadas podrá realizar una transacción, suponiendo que disponga de fondos, claro está. No es necesario una entidad central para autentificar usuarios, ya que los que hacen las transacciones, los dueños de las claves privadas, son los dueños de los fondos que hay detrás de estas claves. Bueno, el sistema bancario posee como grueso de sus actividades la de acuerdos entre varias partes. Ejemplos de estos acuerdos pueden ser, por ejemplo, el de que un banco A y un banco B acuerdan que el banco A debe 1 millón de euros o de dólares o de lo que quieras al banco B, que es pagable a demanda, ¿vale? Este es un ejemplo de depósito en cash de un banco a otro. Eso es un acuerdo, ¿vale? Otro tipo de acuerdo puede ser que el banco A y el banco B acuerdan un intercambio de deuda de crédito. Por ejemplo, el banco A tiene unos créditos por valor de 150.000 euros, pues eso se lo intercambia a través de otra cosa, como puede ser, por ejemplo, a través de cash, a través de activos diferentes. Y bueno, esto es lo que se llama contratos derivados. Después otro tipo también de acuerdo es por ejemplo, el que el banco A y el banco B pues acuerdan que el banco A está obligado a entregar, por ejemplo, 1.000 acciones al banco B en un intercambio de cash de 150.000 dólares, o lo que viene siendo lo mismo. Un banco compra acciones a otro. Esto se llama intercambio de activos, ¿vale? Además, la industria financiera también tiene como principales actividades los acuerdos entre las empresas, pero estos acuerdos tienen un problema común. Los acuerdos se tratan entre muchas partes, en diferentes sistemas, y se establece la necesidad de que cuando hay cambios se hagan con el mínimo coste posible, que a veces es imposible por la naturaleza enrevesada y altamente burocratizada del sistema. Para resolver este problema, pues Corda también fue creado para eso. En palabras de Richard Branson, imaginemos que tenemos un sistema de registro de acuerdos financieros compartidos entre diferentes compañías que registran acuerdos consistentes, idénticos, que sean visibles para los reguladores. Ya se acuerdan de que habíamos dicho que existen unos nodos reguladores en R3 Corda, que son los que vigilan las transacciones, y las transacciones se hacen entre pares, pero independientemente del resto de los integrantes de la red. Vale.
También supongamos que está construido a base de herramientas estándar, que eso también es importante. Y también está centrado en la interoperabilidad y que no depende de, tampoco permita fuga de datos a terceras partes. Bueno, pues un sistema que permita también ver que el conjunto de acuerdos para cada una de las partes también sería deseable. O sea, todo el mundo, en este caso los integrantes del acuerdo, tienen que ver el acuerdo en sí, tienen que mirar y ver cuáles son las cláusulas que se rigen en el contrato. Bueno, pues eso lo puede hacer R3 Corda de forma bastante sencilla. Bueno, pues esto realmente es R3 Corda y es lo que se denomina una blockchain corporativa. En el próximo vídeo veremos también cómo funciona otro tipo de web corporativa, perdón, otro tipo de web, no, de blockchain corporativa, que es Hyperledger.